Free. Bueno, en este video vamos a presentar lo relacionado con el procesador de funciones en la memoria EEPROM, sus posibles fallos y soluciones. Teniendo desarmado el monitor, podemos ver la tarjeta madre y en ella los principales componentes. Encontramos la memoria EEPROM, el procesador de funciones y el cristal. Cada uno de estos dispositivos cumple funciones específicas. El procesador de funciones se encarga del encendido del monitor junto con la fuente. También es el encargado de manejar y procesar las señales de sincronismo, controlar y hacer los cambios de las diferentes funciones para la operación del monitor. La memoria EEPROM tiene la tarea de guardar todas las configuraciones de los controles. En los monitores modernos, esta memoria viene integrada al procesador. Los arcos de alto voltaje del playback y las descargas eléctricas que vienen por el cable de alimentación son las causantes más comunes del daño de la memoria EEPROM. Y el cristal se utiliza para el control del reloj para los tiempos de ejecución. También encontramos los pulsadores y los LED, que son elementos muy importantes en la etapa de controles de usuario. Los pulsadores se encargan de realizar los ajustes de control, brillo, contraste, etc. Y se encuentran en la parte frontal del monitor. Estos son amigables al usuario. Los LED nos indican los ajustes de los controles. Cada vez que se enciende un LED es porque se realiza un ajuste en el panel frontal del monitor. Cuando el monitor no enciende, se pueden presentar dos situaciones. Monitor con fuente auxiliar. En algunos monitores se colocaba una fuente auxiliar para mantener con corriente constante este procesador. Esta corriente es de 5 voltios. Si el procesador o la fuente están averiados, el monitor no encenderá, ya que el procesador no logra que la fuente encienda porque no le llega corriente a los circuitos de potencia. En este caso, tenemos un monitor con una sola fuente, donde la fuente trabaja normalmente entregando todos los voltajes necesarios para el buen funcionamiento del monitor, incluyendo el voltaje de 5 voltios que necesita el procesador. Estos voltajes son constantes desde que se enchufa el monitor a la corriente eléctrica. Una forma para hacer encender el monitor es encontrando un transistor de mediana potencia que se utiliza como interruptor para encender el chip del oscilador horizontal. Si al presionar el pulsador de encendido, el filamento del TRC enciende o se apaga desde el pulsador y el monitor no arranca, esto quiere decir que el procesador está en buen estado. Si el monitor se mantiene encendido y no se puede apagar, la causa puede ser que uno de estos transistores esté en corto interno. En este caso, debemos reemplazarlo y verificar su buen funcionamiento. Si el procesador se encuentra averiado, procedemos a realizar la siguiente prueba. Para esta necesitamos un multímetro digital en la posición de voltaje de corriente continua, DC o AC, en la escala de 10 a 20 voltios. Teniendo el multímetro listo, procedemos a medir el voltaje de salida del procesador. Colocamos la punta negativa del multímetro a tierra del monitor y la punta positiva en el pin del procesador. Para esto, ya tenemos que saber en qué pin está esta salida. Luego presionamos el pulsador frontal de encendido. Si al presionarlo el voltaje es de 1 o 3 voltios y al volver a presionar el pulsador este voltaje desaparece, esta salida se encuentra en buen estado. Otra prueba que podemos hacer es medir continuidad entre los pines del procesador y cada uno de los pulsadores para descartar daños. Cuando no sabemos qué función tiene cada pin,
debemos buscar una guía del procesador. Para comprobar que hay continuidad entre los LED y los pines del procesador, debemos hacer la prueba anterior para descartar daños en alguno de estos dispositivos. No siempre cuando estos dispositivos no tienen continuidad o no muestran un voltaje, no es porque estén averiados en todos los casos. A veces debemos revisar también las soldaduras, ya que pueden estar defectuosas. En el caso de los monitores con pulsadores para el ajuste digital, el usuario puede hacer los cambios que desee. Podemos ver los ajustes de color, contraste, brillo, entre otros. En los monitores digitales con LED, estos cambios se observan al oprimir un pulsador y al encenderse un LED. Es muy usual que el microprocesador y la memoria vengan en un solo chip. Esto se utiliza para ver en el video las diferentes funciones del sistema OSE. El OSE es la ventana que podemos ver en la pantalla del monitor. Esta ventana nos muestra los ajustes que estamos haciendo.